¿Quién eres tú cuando nadie te está mirando? ¿Cuántas versiones de ti mismo has enterrado solo para encajar en un mundo que aplaude la máscara, pero castiga la verdad? Los antiguos repetían, conócete a ti mismo. Pero, ¿y si ese sí mismo no fuera un lugar, sino un abismo? Carl Jung lo sabía. El mayor miedo del ser humano no es el sufrimiento, es enfrentarse a su propio reflejo interior. Porque conocerse no es un pasatiempo, es un ritual de muerte. Es arrancar las capas que has construido toda la vida. Es mirar hacia adentro y descubrir que, tal vez, no te guste lo que encuentres. Lo más probable es que la persona que crees ser no seas realmente tú. Esa máscara que usas todos los días funciona tan bien que ya olvidaste cómo se siente tu verdadero rostro. Y si no te atreves a mirar detrás de ella, corres el riesgo de vivir toda tu vida como un extraño en tu propia piel. Pero si tienes el valor de cruzar ese umbral, de enfrentarte a tu sombra y arrancar cada capa de mentira, descubrirás algo radical. No un personaje, no un disfraz. La máscara de la persona. Desde pequeños aprendemos que mostrar quién somos cuesta demasiado caro. Aprendemos que una sonrisa fingida abre más puertas que una cara de enojo, que callar la tristeza atrae menos rechazo que llorar en público, que repetir lo que quieren escuchar es más seguro que decir lo que realmente pensamos. Con cada experiencia, con cada mirada de desaprobación, con cada elogio comprado a costa de nuestra verdad, entendemos que la autenticidad no se premia, se castiga, y entonces nos adaptamos, nos disfrazamos, nos domesticamos. Carl Jung llamó a ese disfraz la persona, la máscara que usamos para funcionar en el mundo. Al principio parece necesaria, incluso salvadora. Nos da un rol, un lugar, una apariencia de pertenencia. Funciona, y justamente porque funciona se queda. Nos permite encajar en la familia, en la escuela, en el trabajo. La máscara protege, evita el dolor de ser rechazados. Pero con el tiempo, lo que empezó como armadura se convierte en cárcel. Una cárcel invisible que pocos reconocen porque sus barrotes son amables, porque parecen darnos una identidad clara y aceptada por los demás. Sin embargo, la máscara nunca se detiene en proteger, también controla. Nos convierte en personajes predecibles, en actores que repiten líneas aprendidas sin cuestionar de dónde salieron. Entonces llega la confusión. Ya no sabes si dijiste que sí porque querías o porque era lo que se esperaba, no sabes si callaste porque realmente era lo correcto o porque temías incomodar. Y al final, en la soledad de tu habitación, aparece esa pregunta silenciosa que arde más que cualquier crítica externa. ¿Quién soy realmente? La persona no es mala en sí, sería ingenuo pensar que podríamos vivir sin ella. Jung mismo lo sabía, entendía que es necesaria para la convivencia, para la cordura, para tener un lugar en el mundo. El verdadero peligro está en el olvido, en confundir la máscara con la piel, en creer que el personaje que interpretamos es todo lo que somos. Al principio actúas un papel, pero si lo sostienes demasiado tiempo, llega el día en que ya no recuerdas cómo era tu rostro sin maquillaje. Ese olvido se siente en el cuerpo antes que en la mente. La ansiedad que aparece sin explicación, el cansancio crónico que ni el descanso cura, la apatía disfrazada de productividad, las crisis emocionales que estallan justo cuando todo parece estar en orden, todas esas señales no son simples accidentes. Son gritos del inconsciente recordándote que te perdiste de ti mismo. Y aunque puedes seguir sonriendo, seguir complaciendo, seguir interpretando, tarde o temprano algo en tu interior exigirá paso y no lo pedirá con suavidad. Lo exigirá con crisis, con rupturas, con un vacío que ningún logro externo podrá llenar. Porque la máscara puede engañar al mundo entero, pero nunca podrá engañarte para siempre a ti. Y llega un punto en que la pregunta ya no se puede evitar. ¿Qué queda de mí detrás de todo lo que he mostrado para ser aceptado? La sombra. La sombra es ese lugar interno al que nunca quieres mirar, ese rincón donde escondiste lo que no podías mostrar, lo que te dijeron que estaba mal, lo que juzgaron como inaceptable, lo que tú mismo decidiste negar para poder encajar. La sombra no es solo lo peor de ti, no es solamente oscuridad o maldad, es también la furia que reprimiste en la infancia, la tristeza que nadie escuchó, el deseo que callaste por vergüenza, la espontaneidad que sofocaste por miedo a ser juzgado. Todo eso que fue desterrado de tu conciencia no desaparece, espera en silencio, acumula fuerza y un día regresa. El gran error es creer que puedes deshacerte de ella,
que puedes ignorarla y seguir adelante como si nunca hubiera existido. Cuanto más la reprimes, más fuerza le das. Se manifiesta como compulsión, como adicción, como depresión disfrazada de indiferencia. Es como un monstruo que crece en el sótano mientras tú finges que la casa está en orden. Pero tarde o temprano ese monstruo sube las escaleras. Sin embargo, la sombra no es tu enemiga. Jung lo dejó claro. No se trata de destruirla, sino de integrarla. Y aquí está la paradoja, porque lo que más temes mirar es, al mismo tiempo, lo que más puede liberarte. La sombra guarda no solo lo que rechazaste, sino también lo que olvidaste. Allí viven tu intuición silenciada, tu creatividad prohibida, tu libertad enterrada. Lo que niegas te controla, lo que aceptas te transforma. Mirar la sombra no es cómodo. Es como contemplar tu reflejo en un espejo roto y sucio, un espejo que te muestra lo que nunca quisiste aceptar. Pero cuando te atreves a reconocerlo, algo cambia. Ya no huyes de ti mismo. Dejas de dividirte entre lo que muestras y lo que escondes. Entiendes que la oscuridad también tiene un lugar en tu historia, que no hay luz sin sombra, que negar una parte de ti es condenarte a vivir incompleto. La sombra no busca destruirte, busca recordarte que eres más que la máscara que inventaste para sobrevivir. Y cuando la abrazas, cuando le das un lugar en la mesa, la angustia disminuye, el peso de los errores se convierte en aprendizaje, y poco a poco comienzas a habitarte de verdad. Ánima y Animus. Hay encuentros en la vida que nos sacuden hasta lo más profundo, miradas que parecen reconocernos antes de habernos visto, abrazos que se sienten como regresar a casa sin saber de dónde. A veces creemos que eso es amor, creemos que hemos encontrado la pieza que nos faltaba, la mitad que nos completa, el alma gemela que el destino nos debía. Pero Jung advertía, muchas veces eso que llamamos amor no es más que una proyección. Él lo llamó ánima y animus. El ánima es la imagen de lo femenino en la psique del hombre. El animus es la imagen de lo masculino en la psique de la mujer. No se trata de género. Se trata de energías internas que nos habitan y que buscan expresión. Cuando no las reconocemos, las arrojamos sobre los demás. Entonces él se convierte en el salvador, ella en la musa, la diosa, el complemento perfecto. No vemos a la persona real, vemos el reflejo de lo que nos falta. Por eso tantas relaciones empiezan como un hechizo y terminan como una ruina, porque lo que amábamos no era al otro, era la parte de nosotros mismos que veíamos en él. Y cuando esa ilusión se rompe, lo que sentimos no es solo desamor, es el derrumbe del espejo en el que proyectamos nuestro vacío. El ánima, cuando no es reconocida, puede arrastrar al hombre hacia fantasías románticas imposibles, hacia dependencias emocionales que lo dejan perdido entre la idealización y la frustración. El animus, cuando no es integrado, puede transformarse en una voz interna cruel, crítica, perfeccionista, que juzga todo con dureza, incluso a uno mismo. Pero cuando estas fuerzas se integran, algo cambia. El hombre comienza a sentir sin miedo, a confiar en su intuición, a crear desde la profundidad y no desde la carencia. La mujer comienza a expresarse con firmeza, a confiar en su razón, a actuar con autenticidad sin tener que pedir permiso. Y entonces el amor deja de ser un campo de proyecciones para convertirse en un verdadero encuentro. Integrar el ánima y el animus es aceptar que no necesito que el otro me complete porque ya no estoy fragmentado. Es reconocer que dentro de mí existe tanto lo sensible como lo racional, tanto lo que sueña como lo que actúa. Y desde ahí el amor se vuelve otra cosa, deja de ser un altar para depositar carencias y se convierte en un espejo limpio donde puedo ver al otro tal como es y al mismo tiempo permitirme ser visto sin máscaras. Ese es el milagro de la integración. Cuando la fantasía se disuelve, cuando la obsesión cede, cuando ya no espero que me salven sino que me acompañen. Solo entonces el amor deja de ser huida y se convierte en encuentro, y ahí por primera vez el alma respira en libertad. El héroe interior. Hay un momento en la vida en el que todo lo que antes tenía sentido comienza a resquebrajarse. El trabajo que te daba orgullo ahora se siente vacío. Los vínculos que antes te sostenían se vuelven frágiles, las certezas que parecían firmes se derrumban como arena en las manos. Y un día despiertas con esa sensación extraña de estar de pie en tu propia vida, pero sin reconocerla, como si las paredes que construiste hubieran cambiado de lugar durante la noche. Ese es el instante en que nace el héroe. Pero no el héroe de las historias llenas de gloria, no el guerrero invencible de los cuentos infantiles. El héroe de Jung es distinto, es silencioso, desgarrado, vulnerable.
es la voz interna que se rehúsa a aceptar que la vida sea solamente rutina, máscara y repetición. Es el pequeño susurro que persiste cuando todo lo demás se ha roto. El viaje del héroe comienza en la ruina. Surge cuando ya no puedes sostener las ficciones que antes te daban estabilidad. Cuando la persona, la máscara, se ha vuelto insoportable. Cuando la sombra ya se ha manifestado y no puedes negarla más. Cuando las relaciones han revelado que el otro nunca fue refugio, sino un espejo de lo que te faltaba. En ese punto, donde continuar duele y detenerse tampoco alivia, el héroe aparece. Y aparece no para darte respuestas, sino para empujarte hacia la oscuridad que tanto temías. El héroe no asciende, desciende. Desciende al inframundo de la psique, al bosque nocturno de la propia alma. Allí no hay luz, ni atajos, ni garantías. Solo hay monstruos esperando. Recuerdos que preferías olvidar. Heridas que nunca cicatrizaron. Deseos prohibidos que te aterran. Verdades que destruyen tus justificaciones. Cada paso hacia adentro es un desprendimiento. Pierdes seguridades, pierdes identidades, pierdes el suelo conocido. Y duele como si algo dentro de ti estuviera muriendo, porque en efecto está muriendo. Muere la ilusión del control, muere el ego que se creía invencible, muere la seguridad de ser normal. Y esa muerte es devastadora, pero también necesaria, porque el viejo yo no puede sostener el nacimiento de lo nuevo. El héroe necesita morir simbólicamente para poder transformarse. En muchas tradiciones, el héroe desciende al inframundo y enfrenta dragones, demonios, fantasmas. En el lenguaje de Jung, esos dragones son tus traumas, esas cuevas oscuras son tu infancia, esos demonios son las partes de ti que nunca quisiste aceptar. El arma no es la fuerza, es la verdad. Cada vez que sostienes el dolor sin huir, cada vez que atraviesas la angustia sin anestesiarte, cada vez que eliges continuar incluso cuando no hay certeza de nada, estás empuñando esa verdad. El viaje del héroe no se mide en victorias externas. No se trata de conquistas visibles. Se mide en el coraje de enfrentar lo que nadie más puede enfrentar por ti. Se mide en las lágrimas que se convierten en mapas, en los silencios que se vuelven maestros, en las pérdidas que revelan propósitos ocultos. Porque en medio del caos, algo comienza a nacer. No de golpe, no con euforia, sino lentamente, como una semilla que germina bajo tierra antes de romper la superficie. El héroe regresa distinto, no regresa con coronas, regresa con cicatrices, no regresa inflado de orgullo, regresa marcado de humildad. Ha entendido que vivir con verdad cuesta caro, que no es cómodo ni sencillo, pero también que vivir sin verdad cuesta el alma entera. Su victoria no está en destruir al dragón, sino en reconocerlo como parte de sí mismo. No está en conquistar reinos externos, sino en conquistar su propio miedo. Y ahí ocurre la transformación. El héroe, después de haber muerto simbólicamente, resurge. Ya no es el mismo que partió, ya no puede fingir, ya no puede vivir de apariencias. Su nueva identidad no está basada en lo que otros esperan, ni en lo que dicta la costumbre, sino en aquello que descubrió en lo más profundo de sí mismo. Esa es la verdadera victoria. No haber huido cuando todo se desmoronaba, no haberse rendido cuando el sentido desapareció. Haber atravesado el infierno interior y haber regresado con los ojos llenos de verdad. Porque al final, la victoria del héroe no se mide en lo que obtiene, sino en lo que se atreve a perder. Y solo quien se atreve a perderlo todo puede renacer. El self. El self, según Jung, no es lo mismo que el ego. El ego es la parte de ti que usas cada día, la voz que dice «yo soy», la identidad consciente que muestra una cara al mundo. Pero el self es mucho más profundo. Es el centro y al mismo tiempo la totalidad de tu psique. Es lo que sostiene lo que ves y también lo que ocultas, lo que aceptas y lo que niegas. Mientras el ego vive fragmentado, dividido entre la máscara y la sombra, el self abraza todo, no juzga, no excluye. Es el arquetipo de la totalidad. La fuerza interna que busca integrar cada una de tus partes en una sola existencia auténtica. Después de tantas capas deshechas, después de tantas caídas y muertes simbólicas, después de haber enfrentado la sombra y sobrevivido al descenso del héroe, lo que queda no es ruido ni gloria, lo que queda es silencio. Pero no un silencio vacío, sino un silencio cargado, un silencio vivo, un silencio que no intimida, sino que sostiene. Es el silencio que llega cuando ya no tienes que demostrar nada,
cuando ya no hay necesidad de impresionar a nadie, cuando por fin el alma se sienta y descansa. Jung lo llamó el self, ese centro invisible que no es un destino ni una cima, sino un núcleo que siempre estuvo allí, esperando a que dejaras de huir. El self no es algo que se alcanza con esfuerzo externo, es algo que se revela cuando dejas de actuar, cuando cesa la guerra interna, cuando sueltas el control y simplemente permites que lo verdadero aparezca. El self no grita, no se impone, no llega con fuegos artificiales ni con promesas de perfección. Se manifiesta en símbolos, en pequeños destellos que parecen insignificantes y sin embargo marcan toda una vida. Aparece en un sueño en forma de círculo, en un mandala dibujado en la arena, en la geometría de una espiral que se repite en la naturaleza y también en tu inconsciente. Aparece en la sensación inexplicable de eternidad cuando escuchas una melodía que toca algo dentro de ti que no sabías que estaba esperando. Aparece en la lágrima que cae en la oscuridad y que por primera vez ya no intentas ocultar. El self no es paz permanente, no es felicidad eterna, no es un estado idílico. El self es totalidad. Y la totalidad incluye lo que amas y lo que rechazas, lo que celebras y lo que temes, tu claridad y tu confusión, tu rabia y tu ternura. El self es el lugar donde dejas de dividirte, donde por fin comprendes que nada de ti sobra, que incluso tu oscuridad tiene un lugar en el mapa de tu alma. Para encontrarte con el self, necesitas atravesar todas las muertes simbólicas que antes parecían insoportables. La muerte del ego inflado, la muerte de la certeza de tener razón, la muerte de la ilusión de ser especial. Y después de todas esas muertes lo que queda es sencillez, la sencillez de existir sin espectáculo, la sencillez de mirarte al espejo y no ver perfección, pero ver verdad. El self no se presenta como una meta alcanzada, sino como un susurro que te recuerda que siempre estuviste aquí. Susurra cuando te detienes por un instante en medio del caos y respiras. Susurra cuando dejas de justificar tu dolor y simplemente lo sientes. Susurra cuando descubres que no necesitas inventar un personaje para ser amado, porque lo que eres ya es suficiente. Y entonces algo profundo cambia. Ya no hablas por necesidad de validación, hablas porque hay verdad en tu voz. Ya no amas desde la carencia, amas desde la integridad. Ya no huyes de tus errores, los integras como parte de tu camino. Ya no buscas salvarte fuera. Reconoces que todo lo que importa se encuentra dentro. El self es el regreso a casa, pero no a una casa externa hecha de paredes y techos, sino a la casa interior, ese espacio donde no necesitas huir, donde por fin puedes sentarte contigo mismo y reconocer que no hay nada que demostrar. Allí la vida deja de ser un escenario de máscaras y se convierte en un campo de presencia, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio tiene raíz. El self no elimina la contradicción, la abraza. No elimina el dolor, lo dignifica. No elimina la sombra, la integra. Porque no se trata de elegir entre luz y oscuridad, entre virtud y error, entre lo correcto y lo prohibido. Se trata de aceptar que todo eso eres tú, y que la integridad no nace de la perfección, sino de la aceptación radical de tu humanidad. Cuando el self se manifiesta, no sientes que llegaste a una meta final, sientes que volviste al principio, que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro, que lo que llamabas vacío era en realidad espacio para algo más grande, que lo que llamabas pérdida era solo el despojo necesario para encontrarte. El self no promete victoria, pero entrega raíz, y con raíz incluso la tormenta se vive distinto. Con raíz ya no eres un personaje perdido en el escenario, aquí no fue eres la obra entera. Algo en ti sabía, aunque fuera en silencio, que había más de lo que te han mostrado. Más que la máscara aprendida, más que la sombra temida, más que las proyecciones del amor, más que la caída y el renacimiento del héroe. Algo en ti intuía que había un centro esperando, un susurro que nunca murió del todo. Tal vez llevas años viviendo para cumplir expectativas, para sostener un personaje, para agradar, para encajar, para que nadie descubra lo roto que estabas por dentro. Tal vez incluso convenciste a todos de que todo estaba bien, de que tu vida funcionaba, de que eras lo que aparentabas ser. Pero dime con honestidad, ¿cuánto tiempo puedes seguir sosteniendo esa mentira organizada? El alma siempre exige paso, y cuando lo hace no lo pide con amabilidad, lo exige con crisis, con vacíos, con quiebres que nadie entiende desde afuera. Y tal vez eso que llamas ruina no sea el final, sino el inicio de un retorno. Porque el verdadero viaje nunca fue hacia afuera,
siempre fue hacia adentro. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Estás dispuesto a dejar de fingir? ¿Estás dispuesto a mirar detrás de la máscara, a abrirle la puerta a tu sombra, a renunciar a los espejos en los que depositaste tu amor y a escuchar al héroe que te empuja a continuar aunque no sepas hacia dónde? ¿Estás dispuesto a soltar el ego que grita y a escuchar al self que susurra? Lo que viene no es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Es incómodo, es doloroso, es un despojo que a veces se siente como una muerte. Pero también es el único camino hacia la integridad. Porque no se trata de volverte a alguien mejor, se trata de ser completo. Así que detente un instante, respira. No busques respuestas rápidas, no huyas hacia distracciones. Solo respira y escucha. Escucha esa voz interna que no pide permiso, que no busca aplausos, que no negocia con la mentira. Esa voz es tu centro, tu self, tu raíz, y siempre ha estado ahí, esperando a que regreses. La pregunta final no es quién deberías ser, sino si estás dispuesto a habitar lo que ya eres. Porque en el instante en que lo aceptes, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso con tu historia llena de cicatrices, algo profundo comenzará a transformarse. El viaje no termina aquí, apenas comienza. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando las profundidades de la mente y del alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿estás listo para dejar de fingir o todavía sientes que tu máscara pesa demasiado? Hasta la próxima y nos vemos en un próximo video.